conexión que existe entre la convexidad o concavidad de una función con su segunda derivada. Y esto pues se ilustra como una parte introductoria con esta figura. O sea, son dos bosquejos, dos líneas trazadas a mano en donde se intenta hacer ver que una función tiene cierta convexidad como esta, pero que puede cambiar a una concavidad como es esta. Entonces es diferente en el sentido, pero en esencia tiene la misma situación matemática que esta otra. Esta otra, aquí podríamos decir que tiene la misma situación matemática de esta otra curva, en el sentido de su segunda derivada con respecto al eje vertical. Acá es con respecto al eje horizontal, como lo vamos a hacer ver, o tratar de hacer ver ahorita. Bien, primeramente necesitamos recordar lo que es el teorema de Taylor hasta su tercer término, que entonces necesitamos una función que sea diferenciable 3 veces en algún punto y que por lo tanto entonces la función se puede escribir así. Eso ya lo hemos visto. Donde esta función h es una función que tiende a 0 en la medida en que x tienda a a. Es decir, si x se acerca a este término es pequeño y este será mucho, mucho más pequeño que estos anteriores, y junto con esto hace que el término restante sea despreciable y que por lo tanto podamos decir que f de x se aproxima, es decir, aproximadamente igual a f de xi más f' de xi por x menos xi más f2' de xi entre 2 factorial por x menos xi al cuadrado. Esto quiere, 2 factorial, recuerden, es 2 por 1, ¿no? Entonces aquí he cambiado la notación. Xi por no decir a. Y eso quiere decir que simplemente voy a tratar a xi como un punto variable, ya no fijo como podríamos entender aquí. Bueno, entonces de esta igualdad se sigue esta otra, entonces simplemente este término lo paso a la izquierda y eso me da que se resta del lado izquierdo para tener que esta diferencia es aproximadamente igual al término restante, que es un cuadrado, como pueden ver aquí, es un cuadrado, que es positivo, entre 2 factorial, que es positivo, y que por lo tanto entonces deja su signo solamente al signo de esta cantidad, f2'. Si esa cantidad es negativa, entonces el lado derecho será negativo. Si f2' es positiva, el lado derecho será positivo. Esto quiere decir lo siguiente. Si esta cantidad es positiva, es decir, si f2' en sí resulta ser mayor que 0, la curva estará por encima de la recta tangente a la curva en sí. Esto quiere decir eso, miren. Este término es positivo. Ok, bien, entonces quiere decir que f de x es mayor que esta cantidad. Por lo tanto, f de x, que es la curva, que representa la curva, estará por encima de la recta tangente, que es esta parte. Por lo tanto, en este caso, cuando f2' sea mayor que 0, la función se llama convexa. Cuando ocurre lo contrario, que f2' sea menor que 0, entonces quiere decir que este término gana. Y por lo tanto, esto será mayor que esta parte. Y la curva estará por abajo de la recta tangente en la curva xi. Entonces la función se llama cóncava. Bueno, eso se puede ilustrar en la figura siguiente. Pero antes de ver la figura, déjenme decirles que hay una relación, hay una discusión que sería importante que ustedes la revisaran
en la red sobre convexidad y concavidad, es decir, cuándo se considera cóncava, cuándo se considera convexo. De hecho, varios autores muy reconocidos como Piskunov considera al revés estas definiciones. Lo que es cóncava le llama a él convexo y en fin. Sin embargo, la gran mayoría ya actualmente consideramos la situación como es, como se los estoy dando aquí. Bueno, entonces aquí vean, esta parte de la curva se va doblando sobre sí misma hacia abajo. Y eso quiere decir esta situación que F2' en xi, para cualquier xi que se encuentre en este intervalo, va a ser menor que cero, la segunda derivada. Por eso está aquí el signo menos, miren, este. Por eso está acá el signo menos, que es la misma situación. En caso contrario, tendremos que la curva es convexa, que tendremos en otras palabras esta situación. La segunda derivada es positiva, aquí, en estas partes, es positiva. Y la curva se dobla hacia sí misma, pero hacia arriba. Entonces, en esta parte le llamamos convexa, que eso es lo que ocurre cuando tenemos la definición que hemos dado anteriormente. La curva siempre estará por encima de la recta tangente a cualquier punto. Aquí está la tangente y la curva está siempre por encima. Ponemos otra tangente. Permítanme. Vamos a moverlo. Perdón. Ay, ok, vamos a moverlo. Miren, por ejemplo, aquí está otra tangente y se da la misma situación. Siempre está por arriba. Lo mismo pasa acá, pero al contrario. Entonces la curva siempre está abajo de cualquier tangente. Esta definición se puede cambiar a una definición equivalente con otros términos para cuerdas que cortan la curva, pero ahorita vamos a dejarlo así como con esta situación. O sea, si está doblándose hacia abajo es cóncava, si está doblándose hacia arriba es convexa. Y esto me recuerda una regla que me dieron mis maestros que decían que era la regla del cucharón de sopa. Eso consiste en lo siguiente, o sea, un cucharón de sopa puede contener sopa mientras que tenga esta posición, mientras que esté así, y por eso es más. Aquí está el cucharón y aquí está la sopa. Si está volteado boca abajo, pues no contiene sopa, y entonces no contiene sopa, y ese es el negativo. Si está volteado hacia abajo, pues no contiene sopa. Entonces la regla es muy sencilla de recordar. Si no contiene sopa, tenemos que la segunda derivada es negativa en esta parte, en esas partes. Si contiene sopa, pues es positiva, claro. Contiene, pues es positiva. No contiene, es negativa. Y si contiene sopa, entonces estamos hablando de una función convexa y con mínimo en algún lugar. Es posible. Y equivalentemente, si no contiene sopa, entonces estamos hablando de una derivada negativa y con máximos. Esa regla es sencilla de memorizar y nos da una idea clara cuando queramos recordarlo rápido sobre lo que es máximo y un mínimo. Y convexidad también en esa parte. Bueno, otra cosa. Podríamos pensar que la concavidad, bueno, este B lo podemos mover hacia acá, ¿cuánto? Esta curva la podemos mover hacia acá, ¿cuánto? Para que sea cóncava. ¿La podremos mover hasta acá? Tal vez no. Entonces, eso nos lleva a una pregunta. Nos lleva a la pregunta de que, o a una definición. Decimos, un punto A en alguna parte, por ejemplo aquí, que separe la parte cóncava de la parte convexa de una función, se llama un punto de inflexión. Ese es un punto de inflexión. Un punto que separe concavidad de convexidad. Y las condiciones son las siguientes para que A sea un punto de inflexión. Que la segunda derivada sea cero, claro,
porque de menos a más tiene que pasar en algún momento por cero si es que esperamos que siempre que haya continuidad y esperamos que la cosa fluya continuamente. Entonces, de menos a más debe haber un punto en donde se anule la segunda derivada. Y no nomás eso, sino que realmente se pare, pues es que no vaya a haber una línea recta aquí donde una línea donde siempre la derivada sea cero, no la segunda derivada sea cero, sino que cambie inmediatamente de signo. O sea, un poquito, un épsilon a la derecha de A debe cambiar de signo respecto al cambio que tiene a la izquierda de una pequeña cantidad. Entonces esas son las dos condiciones que debe satisfacer un punto para que sea de inflexión. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Calcular los puntos de inflexión de la gaussiana. Es una función muy sencilla, que es la distribución de probabilidad normal, de la que hemos hablado antes, y que se ilustra en la figura siguiente que ahorita voy a mostrar. Sin embargo, bueno, pues hay que calcular la segunda derivada. La segunda derivada resulta ser esto. Yo se los pido que lo calculen, que lo revisen, que sea así. Y por lo tanto, que esto sea cero significa, esto no puede ser cero, significa que esto tiene que ser cero. Y aquí está la condición, esto debe ser igual a cero y de aquí obtenemos que la posición del punto A, que de aquí llamamos X, debe estar en más menos 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente más o menos 0.7. Y esta es la curva, la gráfica de las dos funciones, la función original que está en azul, que es la gaussiana, y la segunda derivada de esa función, que es la línea roja. La línea roja se anula aquí y se anula aquí, que es justamente estas posiciones con signo más y con signo menos. Ese es el punto y eso nos indica que en la curva azul, en este punto, está cambiando la curvatura de la función. Mientras que se doblaba hacia arriba, en este punto llega a una parte donde ahora empieza a doblarse hacia abajo. Y aquí empieza nuevamente a doblarse hacia arriba. Bien, eso es en cuanto a convexidad o concavidad. Y ahora vamos a ver las asíntotas de una función. Y nos vamos a quedar en una idea heurística nada más, diciendo lo siguiente. Entonces, una línea recta, piensen en una línea recta. Ahora, esa línea recta será una asíntota de una función si la distancia entre esta función y la recta que acaban de dar o que acaban de pensar se vuelve cada vez más pequeña en la medida que nos acercamos a un punto en particular. Como ejemplo tenemos esto. Sea la función 1 entre x. Entonces, esta gráfica la tenemos aquí desplegada. La gráfica azul, la línea azul es lo que nos representa la gráfica de la función 1 entre x. Y observamos lo siguiente, esta línea verde es una asíntota porque la función se va pegando, se va pegando, se va pegando en la medida que nos acercamos a cero por la derecha. Pero también se va pegando la función a esa línea en la medida que nos acercamos a cero por la izquierda. Por lo tanto, el eje vertical, que es la línea verde, es una asíntota para esta función en x igual a cero. Y ya como hablamos, se dice que la función tiende asintóticamente a más menos infinito, es decir, se va para acá y se descose por acá, a más infinito y a menos infinito cuando x se acerca a cero. Ok, esa es una. El eje horizontal, que es la línea amarilla, también es otra asíntota. En este caso se dice que la función tiende asintóticamente a cero cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, porque esta curva se acerca, se acerca, se acerca al cero cuando nos corremos para acá, pero también se acerca a cero cuando nos corremos para acá. Esas son asíntotas. Es un ejemplo rápido. Y finalmente, ya para terminar este clip, un plan general para determinar la forma y la naturaleza de una función
una vez que conozcamos su expresión en términos funcionales.